Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Les decía que estamos grabando la sesión de trabajo correspondiente a la guía de estadísticas y para complementar el inicio de la formación que arrancamos ya. La idea es que en la sesión de trabajo de hoy podamos terminar de completar lo correspondiente a la construcción de histogramas, diagramas de barra y diagrama circular. Ya tuvimos la oportunidad de conocer la metodología o la forma para, a través de una representación gráfica de los datos, se construya una forma más práctica, más utilizada hoy en día en las empresas, en las organizaciones, para poder representar e interpretar los datos. Esa sesión ya se encuentra en su QD descargada, al igual que esta, una vez se finalice, también la podrán consultar. También una vez finalizada esta temática, o es decir, estas dos metodologías restantes para este análisis inicial de los datos, se va a cargar un primer taller para trabajar. ¿Listo? Entonces, como es usual en nuestras sesiones de trabajo, en la aplicación Google Meet, en la parte de abajo, ustedes tienen una opción de una manito arriba. Esa opción de manito arriba la utilizamos para efectos de que ustedes me confirmen, ¿cierto? Y no toque abrir el micrófono cada uno, que ya ustedes están visualizando la presentación y al mismo tiempo, en la medida en que alguien requiera hacer una pregunta o que se repita algo específico de la sesión de trabajo, también a mí me aparece una notificación y se le da la palabra. ¿Listo? Entonces, les pido por favor que me confirmen que ya están visualizando la presentación, donde se ve la temática correspondiente a diagramas de barra. Como ya se dieron cuenta, nosotros hicimos ya la construcción de un histograma, partiendo de unos datos a través de las estadísticas de forma discreta. Con una construcción de unas tablas, llegamos a una representación gráfica a través de unas columnas, ¿cierto? Y en base a esas columnas pudimos transformar ese conjunto de datos en una representación visual más agradable, mucho más técnica, que nos ayuda a, digamos, presentar y analizar la información una vez procesada. Recuerden que dentro de nuestro proceso estadístico, lo que buscamos es poder comprender, ¿cierto?, lo que esos datos me están entregando y al mismo tiempo poder entregar una apreciación, una inferencia, un análisis que me permita tomar una decisión. En el caso de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, les repito que usualmente hay un procesamiento de datos, se analizan datos, particularmente asociado a la construcción de los indicadores, y en base a ellos podemos tomar decisiones frente a los planes de trabajo anual. ¿Listo? Entonces, dando inicio a la sesión de trabajo de hoy, voy a apagar mi cámara para que se concentre netamente en la presentación. Aquí también vamos dando ingreso a las personas que se van conectando. Les comentaba que otra de las metodologías o de las técnicas estadísticas de la estadística descriptiva, en donde tomamos los datos y los representamos a través de gráficos y tablas, se encuentran los diagramas de barra. Los diagramas de barra son muy similares a los histogramas. A diferencia de los histogramas, quizás los datos no representan un histórico de un comportamiento de una variable o de una característica de una población, sino que posiblemente pueden representar un conjunto o una muestra pequeña de un objeto de estudio, de una población, de una investigación. Es decir, se utiliza de forma más puntual para representar unas variables cualitativas o unas variables discretas. ¿Listo? La presentación o la, digamos, forma práctica de analizar estos datos básicamente es a través de una construcción en un plano cartesiano, es decir, en un plano de las X y de las Y, barras, ¿cierto?, verticales que me entregan o que me representan el comportamiento de ese conjunto de datos para yo poder presentarlos
y poder analizarlo. ¿Listo? Ahorita con un ejemplo vamos a lograr comprender cómo se estructuran estos diagramas de barra. A nivel muy general, esta es la presentación de los diagramas de barra en los cuales en este eje, ¿cierto? En el eje de la Y, van las frecuencias absolutas, es decir, las veces que se repite un dato o una variable, y en el eje de las X van esas variables o esa característica de análisis de estudio, es decir, esos datos que tengo presente en mi población de investigación o objeto de estudio, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? Hombre, básicamente que yo puedo representar a través de una imagen, a través de unas barras, el comportamiento de un conjunto de datos, de una población, y que me van a entregar, ¿cierto?, esa representación o ese comportamiento. Las barras yo las puedo, y existen muchas formas de presentarlas, es decir, de estructurar la figura o la representación o la imagen a través de las barras verticales o a través de barras horizontales. Simplemente lo que hago es una movilización de los ejes para que éstas se puedan presentar de mejor manera, y ahorita lo vamos a ver. A diferencia de los histogramas, para estos simplemente delimitamos un ancho de las columnas que debe ser el mismo para todas las columnas, ¿cierto? Para todas las barras. Es decir, en este caso, la representación de esas tienen el mismo ancho, al igual como se calcula en el histograma, ¿cierto? Ustedes recuerdan que la amplitud se calcula como el rango sobre el número de clases, o R sobre K. A diferencia de los histogramas, en este caso, cada variable se analiza de forma independiente, no a través de intervalos, es decir, las barras van separadas una de la otra. Es decir, para el caso o a diferencia del anterior gráfico o de la representación de los histogramas, los diagramas de barra nos permiten analizar de forma independiente cada uno de los comportamientos de los datos. Les decía que los podemos encontrar o los podemos representar con barras verticales, ¿cierto? O con barras horizontales. Y miren que lo único que hacemos es mover para el eje de las Y, las clases, y para el eje, en este caso de las X, las frecuencias absolutas. Son formas, ¿cierto?, que uno dentro de la metodología o dentro de la representación que quiere mostrar a una gerencia, a un conjunto de personas, consiste en la mejor forma que se pueda comprender cómo se comportan los datos o cómo se comporta esa variable o esa característica específica que estoy analizando en la población, ¿cierto? Los gráficos de barra son bastante sencillos, simplemente representan una única serie de un conjunto de datos, como ustedes lo están viendo aquí. Yo puedo agrupar más de una serie de datos, es decir, yo puedo analizar dos variables al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, lo que les estoy mostrando este gráfico de barra, yo al mismo tiempo, con la misma población, yo podría analizar, en este caso, dos variables diferentes. Por ejemplo, en este caso, las barras verdes representan la característica o la variable de hombres en un grupo poblacional y el color naranja representa las mujeres. Es decir que de forma similar yo podría, ¿cierto?, en un diagrama de barras representar más de una característica de mi población objeto de estudio. Es decir, yo puedo agrupar varias características que quizás tengan una relación directa, indirecta, o que me complementan lo que yo quiero mostrar dentro de mi barra o dentro de mi representación o dentro de mi objeto de estudio, ¿cierto? Es decir, cuando yo quiera presentar los datos a esa gerencia, y si esas dos variables de pronto tienen un comportamiento similar o depende una de la otra, yo podría fácilmente representarlas en una misma gráfica o en una misma representación. Lo que se busca es que podamos diferenciar para que se pueda analizar de forma independiente, como les decía, cada una de las variables. También lo podemos encontrar superpuesto, es decir,
eh, sobreponiendo una variable sobre la otra. Ya básicamente es formas de representar los datos dentro de este conjunto. También lo podemos encontrar desde la parte central, ¿cierto? Hacia los extremos. La forma de representar en forma porcentual, ¿cierto? A través del eje horizontal, la proporción de el comportamiento que tienen esos datos. Normalmente uno en una organización los presenta o de forma vertical o de forma horizontal. Muy pocas veces, ¿cierto? Uno trata de sobreponer una variable frente a la otra. Como les decía, dentro de los diagramas de barra lo que buscamos es que de forma independiente podamos analizar el comportamiento que vienen trayendo los datos. Sin embargo, se pueden utilizar para, de una u otra manera, en un aspecto específico, poder analizar, ¿vale? Permítanme, voy a hacer un cambio aquí para que con un ejemplo empecemos a estructurar cómo se desarrolla, ¿cierto? Un diagrama de barra. Permítanme, ya aquí estoy cambiando y les voy a compartir la siguiente. Nuevamente les pido que me confirmen cuando ya estén viendo la pizarra blanca. Listo, tengo confirmación de la pizarra blanca. Les acabo de pegar un ejercicio, un ejemplo sobre la pizarra para poder trabajar la construcción de los diagramas de barra. Entonces nos dicen el siguiente ejemplo de ejercicio, ¿cierto? Y es que en una empresa se realizó una encuesta, es decir, visitamos unas empresas, en este caso 15 empresas, y empezamos a consultar cómo la gerencia establecía o cuál era el presupuesto anual que destinaban al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego de recopilar los datos, nos entregaron los siguientes precios en millones de pesos, es decir, hicimos la consulta y cada una de las empresas nos respondió. En este caso, una me dijo, mi presupuesto es de 40 millones, otra de 30, 50, 40, así hasta las 15 empresas. ¿Listo? Para construir el diagrama de barras, vamos a ir con los siguientes paso a paso. ¿Vale? El primer paso, al igual que como se hace en los histogramas, es agrupar. Agrupar y organizar. Esto que nos permite que de una u otra manera nosotros podamos entender cómo se me presentan los datos. En este caso, mi menor dato es 30, ¿cierto? Se me repite aquí 2 veces, entonces vamos a ir copiando los datos.
Entonces aquí tengo 30. Me perdonan nuevamente que no me ha llegado el lápiz para esto. 30, 30. Lo encontramos dos veces, ¿cierto? 40 lo encontramos 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí seguimos organizando, agrupando y organizando. 40 lo encontramos 4 veces. 40, ¿cierto? Seguimos. Valor siguiente. Recuerden que cuando hacemos la agrupación, tratamos de organizarlo siempre de forma ascendente o de menor a mayor. 50 lo encontramos 1, 2 veces. Ustedes en su casa pueden ir también haciendo el ejercicio. 50 lo encontramos, 60 lo encontramos 1, 2, 3 veces. Aquí tenemos 60, 60, 70 lo encontramos ¿cuántas veces? Entonces vamos nuevamente al conjunto de datos. Lo encontramos 1, 2, y finalmente el dato mayor, que son 80. Lo encontramos, vamos a meter aquí 1, 2, 2 veces. Si yo hago una cuenta rápida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, mi n o mi total de datos, que es el total de los datos, es 15, que corresponde a las 15 empresas que visité. Segundo paso, ¿cierto? Que hacemos en la construcción de los diagramas de barra es desarrollar la tabla. Se desarrolla igual a cómo se construye en el histograma, donde X sub I o N sub I, es lo mismo, representa cada uno de los datos que yo tengo presente en mi población objeto de estudio. 30, 40, ¿cierto? 50, 60, hasta el 80, ¿cierto? 70 y 80. Miren que básicamente estoy utilizando la misma metodología que se utiliza en la construcción de los histogramas. Son gráficos bastante similares. Y recuerden que F sub I representa la frecuencia absoluta, que básicamente es que en mi conjunto de datos cuente cuántas veces se me repite este dato o este valor. Entonces 30 lo encontramos 2 veces, 40 lo encontramos 4 veces, el 50 lo encontramos 2 veces, 60 3 veces, el 70 2 veces y el 80, uy, qué pena, 2 veces. ¿Listo? 6, 8, 11, 15, ¿listo? Tercer paso, igual también calculamos nuestro rango. Valor máximo menos el valor mínimo dentro de mi conjunto de datos. Mi rango en este caso, dato mayor, ¿cuál es? 80. Y mi dato menor es 30. O sea que el rango es 50. Lo cuarto que calculamos, ¿cierto? En este caso,
lo que queremos es llegar a poder calcular el ancho o la amplitud de que van a tener las barras, que recuerden que va a ser igual. Para ello debemos utilizar la fórmula de R sobre K, es decir, toca calcular el número de clases. En este caso K, recuerden que se calcula con la fórmula raíz cuadrada de n. Eso viene siendo raíz cuadrada de 15. Realizando la operación, la raíz cuadrada de 15 nos da 3,87. 3,87. Que esto lo podemos aproximar al entero más cercano, que sería 4. Como quinto paso, calculamos ahora sí la amplitud. La amplitud, recuerden que es el ancho que va a tener la barra en la representación gráfica. Y siempre les he dicho que lo más sano es colocar, como esta operación de raíz cuadrada de 15 contiene muchos decimales, para que entreguemos una aproximación o un dato más exacto para la amplitud, se les pide que hagan el proceso con la operación correcta, es decir, con todo el valor que nos da la operación de raíz cuadrada de 15. Entonces, 50 entre raíz cuadrada de 15 nos da 12.9. Ustedes en sus casas pueden ir haciendo el mismo proceso. En este caso, la amplitud o el ancho que van a tener las barras es 13. Cuando nosotros representamos esto en la recta numérica, se espera que ustedes con su reglita representen 13 unidades en las unidades de medida. Aquí, para efectos de aplicación y de este tablero que utilizamos dentro de la metodología, que ustedes puedan ir evidenciando. Antes de continuar, ¿dudas o preguntas hasta allí? ¿O vamos comprendiendo el método de la construcción del diagrama de barra? Ok, si no hay dudas, continuamos. Entonces, básicamente, ya lo que nos toca a nosotros es, en este paso, es graficar o representar las barras. Miren que, a diferencia de los histogramas, aquí ya no hacemos el cálculo de los intervalos de clase, sino es simplemente necesitamos es el ancho, es decir, qué tan amplia va a ser la barra, ¿cierto? Y básicamente las frecuencias relativas de cada uno de los datos que son de nuestro objeto de estudio, objeto de investigación. Entonces, para graficar, vamos a cambiar aquí de color. Y vamos a ampliar un poquito. Yo simplemente trazo, ustedes allá en sus casas, y cuando lo vayamos a hacer en clases o en los talleres, ustedes lo hacen bien juiciosos con su regla. Asimismo, ahorita vamos a utilizar, cuando hagamos el diagrama circular, el cálculo de ángulos. Para eso necesitamos un transportador, que es una herramienta que nos permite representar los grados en una circunferencia. Pero bueno, ese es un temita que ahorita revisamos cómo se hace, ¿vale? Entonces, para la gráfica del diagrama de barra va a ser algo muy sencillo. Les decía que lo representamos a través de nuestro plano cartesiano
eje de las Y y eje de las X, donde este aquí vienen siendo los datos, ¿cierto? Y acá recuerden que tenemos las frecuencias absolutas. ¿Qué hacemos aquí o qué representamos aquí? Aquí básicamente lo que llevamos es a representar cada uno de estos datos. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces, lo que llevo es en esta gráfica, hagamos de cuenta que aquí está el 30. Como les decía, ustedes en sus casas lo hacen más juicioso. 30, 40, 50, 60, 70 y 80. ¿Listo? Ahí representamos los datos. Y en el eje de la Y, la frecuencia. Entonces, las frecuencias van desde el 2 hasta el 4. Uy, perdón. Aquí tenemos 1, aquí tenemos el 2, 3 y 4. Listo. Entonces aquí representamos la frecuencia. Entonces ya lo que nos toca es construir la barra. Y hay un truquito que ahorita les voy a regalar. Entonces, nuestro valor de 30 tiene una frecuencia absoluta de 2. Entonces vamos a graficar. El dato 30 tiene 2 repeticiones, es decir, aquí está el 2. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer primero ahí y vamos a puntear. Y como decíamos que la amplitud en este caso, calculamos aquí, es 13, lo que hacemos es tomar ese 13 y dividirlo entre 2. En este caso son 6.5. ¿Para qué dividimos esto entre 2? Quiere decir que la barra, si yo me paro aquí en el centro del valor 30, vamos a ampliar un poquito más. Habrían 6.5 por acá y 6.5 por acá. Para que me dé este ancho, los 13. Y simplemente lo que hago es construir mi barra. ¿Listo? Es decir, de esta amplitud, que son 13, para yo poder representarla para cada uno de los datos, lo que hago es dividir entre 2 para pararme en el centro del dato y caminar hacia acá 13 unidades, 6.5 unidades y 6.5 unidades para que me dé el total de los 13 que calculamos es el ancho de la barra. Mi dato número 40 tiene frecuencia de 4. Seguimos representando. Le vamos por aquí. Seguimos punteando. Pam, 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 pam. Listo. Ustedes en sus casas lo pueden ir haciendo. Y de igual manera, 6.5 por acá, 6.5 por acá. Y bueno, ahí ustedes, como les decía, estas cuando lo hagamos con nuestra regla, preciso, ¿cierto? Estas barras se deben ver igual de amplitud, ¿listo? ¿Para efectos de qué? De que se le dé uniformidad a la presentación de el gráfico. Mi dato 50, vamos a ver cuánto tiene mi dato 50, cuánta frecuencia absoluta tiene, 2. Aquí el 50 tiene 2, entonces me voy para aquí. Haz de cuenta que aquí está 6.5 por acá, 6.5 por acá y levanto mi gráfico. Ya ustedes allá lo pueden hacer con colores que se diferencien. Mi dato 60 tiene frecuencia de 3. Se me voy para aquí.
Hagamos de cuenta que voy por aquí, ya lo voy a tratar de hacer parejo, pero ya ustedes saben que estas barras se deben ver igual de gruesas, igual de anchas, ¿vale? Por aquí está 60 y 70 y 80 tienen frecuencia 2 y 2. Se van en pareja. Miren que diferencia de los histogramas aquí no van pegadas las barras, sino que van separadas de una misma amplitud o de un mismo ancho. Miren que esta aquí ya me quedó más gruesita, otras me quedaron más flaquitas, pero la idea, como les decía, con la amplitud, una vez conociendo el valor de la amplitud, nos paramos en el centro del dato y tomamos la mitad y mitad para representar, digamos, en forma central, la barra. Y en este caso ya he representado en diagrama de barra ese estudio que analicé. Las barras, como estamos hablando de una uniformidad, ¿cierto? Y que se busca analizar de forma independiente cada variable, yo podría inferir de este gráfico o podría describir de este gráfico que de la población objeto de estudio que me pedía, ¿cierto?, representar los precios o los valores bajo los cuales la gerencia o la administración de una empresa determinaba o establecía para presupuesto de ese plan anual de gestión. Entonces yo aquí puedo decir que, digamos que la común, o digamos que el precio más común que yo veo dentro de los presupuestos corresponde a cuál. A ver, vamos a ver quién interpreta ya o quién logra entender el gráfico que estamos construyendo. Recuerden que la variable en este caso, estamos hablando del presupuesto, el valor que destinan las gerencias para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien? Recuerden que esto es las veces que se repite el eje de la Y, que se repite una variable, y este corresponde a la representación de los datos, ¿cierto? De cómo se comportan los datos. ¿Quién nos puede decir qué pueden interpretar de ese gráfico? ¿Alguien? ¿Nadie? Es muy similar a cómo interpretamos, ¿cierto?, en los histogramas. Yo podría aquí fácilmente calcular mis frecuencias relativas. ¿Se acuerdan cómo calculamos las frecuencias relativas? Básicamente es dividir cada uno de estos valores entre el total de los datos y multiplicar por el 100% para representarlo en porcentaje. Si lo hacemos, este representa 13.3%. Este también. Simplemente lo que divido es el 2 entre
15, que es el total de los datos, y lo multiplico por 100. Esto también sería el 13.3. Esto es un cálculo que ya sabemos, son la frecuencia relativa. Y esa nos ayuda a comprender mucho más las barras o el comportamiento. El 26.6%. Y 3 entre 15 por el 100% es el 20. Quizás ahora sí nos queda un poco más fácil comprender. Porque cuando hablamos en factor porcentual, yo podría decir que 20% de las empresas destina 60 millones para el presupuesto anual. En este caso, tendría que sumar este 13 más 13 más 13 más 13, 13.3 por 4. Yo diría que hay un 53% que varía entre 30 y 80, y el 26 destina, ¿cierto?, 40 de presupuesto. Estamos hablando de millones de pesos. Miren que, a diferencia del histograma, aquí analizamos de forma puntual el comportamiento que tiene cada variable. Y podemos comparar en relación a el comportamiento que tiene cada una de estas. Miren que aquí el común denominador es que el 13.3, ¿cierto? Yo me voy acá a mis frecuencias. Qué pena, perdón. ¿Cierto? Recuerden que estos valores representan, como me lo dice el ejercicio, los precios en cuanto a los presupuestos que determinan las empresas para la implementación del sistema. Y digamos que los que más se repiten, o no hay una unificación, si lo queremos llamar así, de criterios para un presupuesto anual. Miren que hay una fluctuación, que a pesar de que hay una frecuencia en más de una de las empresas, es decir, que implementan o que destinan 30 millones, o que destinan 50, o que destinan 70, 80, ¿cierto? Miren que su frecuencia, o las veces que se presenta dentro de la implementación o dentro del establecimiento de un precio, de un presupuesto, tiende a ser el 13.3. Quiero preguntarles si les queda claro, si comprenden lo que les quiero decir. Al igual que en el histograma, estas presentaciones porcentuales nos piden analizar, o nos sirven para representar y analizar de forma independiente cada dato. En este caso, vuelvo y les puedo decir que el 13.3 de las empresas destina 30 millones para su presupuesto anual del sistema, pero también existe que el 13.3% de las empresas también tienden a presupuestar 50, 70 y hasta 80 millones de pesos. Miren que aquí, a diferencia del histograma, no miramos la historia o un comportamiento histórico de los datos, sino que puntualizamos frente a la variable para poder interpretar y analizar cómo se comporta en esa población objeto de estudio. ¿Dudas o preguntas hasta allí? Les agradezco, por favor, que me confirmen con opción manito arriba que sí están presentes, o será que están en otras actividades y no me están confirmando o no están observando la presentación, porque hay demasiado silencio.
O, en el mejor de los casos, comprendo que todo se está entendiendo. Gracias por la confirmación de los 10 conectados que están presentes en este momento. Alrededor de 7 personas me confirmaron. Ok, entonces, queda claro entonces cómo se hace la construcción de los diagramas de barra. Rápidamente, para resumir cómo es la construcción, agrupamos los datos, le entregamos un orden ascendente, que es la forma más fácil o más sencilla para comprender cuál es el dato menor, cuál es el dato mayor. Determinamos o a través de una tabla establecemos las frecuencias absolutas de cada uno de los datos, calculamos rango, calculamos el número de clases, pero estos dos pasitos, 3 y 4, básicamente están orientados para yo poder calcular la amplitud. Que recuerden que esto es el ancho de la barra. Luego que ya tenemos el ancho de la barra, simplemente lo que pasamos es a graficar en un plano cartesiano el eje de las Y y el eje de las X, donde en las X, ¿cierto?, van cada uno de los datos de nuestra población objeto de estudio, y en el eje de las Y van las frecuencias absolutas. Como ya conocemos el ancho de la barra, lo que hacemos es en cada uno de los datos de objeto de estudio, tomamos el valor central o nos paramos en el centro y en este caso, para el ejemplo, nos dio 13. Para lado derecho, 6.5 y para el lado izquierdo, 6.5 de unidades para poder determinar todo el ancho de 13 de la barra y subir hasta su frecuencia absoluta. Y así representamos cada una de las barras dentro de nuestro objeto de estudio. El cálculo de los porcentajes, recuerden que se hace a través de la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa es tomar cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Para este caso, el total de datos son 15. Dividimos 2 entre 15, nos da 13.3, multiplicado por el 100%, claro, para representarlo en forma porcentual. Y de esta manera comprender, ¿cierto?, cómo es el comportamiento de cada una de las variables frente a la población objeto de estudio. Como les decía, una de las características que tiene el diagrama de barra es, uno, las barras van separadas, tienen el mismo ancho y se analizan de forma independiente para comprender de forma puntual cada dato de nuestra población objeto de estudio. ¿Listo? Para aplicar el diagrama circular, vamos a utilizar los mismos datos que ya conocemos y déjenme, hago un cambio de presentación aquí para que ustedes observen, digamos, cómo o qué información nos entrega nuestro diagrama circular. Necesito que por favor me confirmen que ya están viendo la presentación donde aparece el diagrama circular. Profe, una pregunta. Sí, compañera, cuénteme. ¿Cómo es que se saca en porcentajes? La frecuencia relativa. Vamos a colocarla por aquí. La frecuencia relativa, así como lo menciona usted, son los porcentajes. Es hacer frecuencias absolutas
entre el total de los datos, ¿cierto? Es tomar cada uno de estos valores que están aquí, esta f sub i son las frecuencias absolutas, es decir, 2 entre 15, que es el total de datos, 4 entre 15. Se ve la presentación, no se ve lo que está escribiendo. Qué pena. Déjenme aquí, ya se me olvidó que había cambiado. Discúlpenme allí. Confírmenme, por favor, que ya están visualizando el tablero. Entonces les decía que la frecuencia relativa o estos porcentajes que ustedes ven aquí se calculan entre frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿cierto? Entonces, para esta primera, ¿cuánto es la frecuencia absoluta? 2, ¿cierto? Yo simplemente 2 sobre 15. ¿Cuánto me da 2 sobre 15? Si hacemos los cálculos, 2 entre 15 me da 0.133333. Al multiplicar por el 100%, para expresarlo en forma porcentual, yo simplemente lo que hago aquí, multiplico por 100%. Para ya entregar este valor porcentual, ¿cierto? Ya yo sé que la frecuencia relativa para la variable 2, cuando la frecuencia absoluta es 2, es 13.3, pero como el dato 50 también tiene frecuencia 2, el 70, perdón, también tiene frecuencia 2, y el 80 también, pues aquí esta barra corresponde al 13.3, esta también y esta también. Para la frecuencia absoluta 3, entonces hacemos 3 sobre 15, ¿cierto? Y 3 sobre 15 me da 0.2. Ustedes hacen la división, 3 entre 15. Da 0.2 y al hacer el mismo proceso para presentarlo en forma porcentual, multiplicamos por el 100% y esto equivale al 20%. Y así lo hacemos con cada uno de los datos. ¿Listo? Sí, señor. Ok, entonces déjenme, nuevamente hago el cambio para que observen la presentación y ya procedemos al cálculo o a la forma de representar a través del diagrama circular. Me avisan, por favor, ya saben cuando estén observando la presentación. Confírmenme, por favor, que están viendo la presentación. Ok, entonces teniendo confirmación, continúo
Entonces, el diagrama circular, al igual que el diagrama de barra y el histograma, es también una forma de representar variables cualitativas o variables discretas. Recuerden que estamos trabajando la estadística descriptiva, es llevar los datos, ¿cierto?, a unas tablas y posteriormente representarlo a través de gráficos. También tiene su representación a través de un diagrama circular o una circunferencia, o también llamado diagrama de torta. Esta se utiliza para representar a través de proporciones, ¿cierto?, los elementos o las variables o los valores que tenemos en la variable de nuestra población objeto de estudio. Básicamente, lo que hacemos en esto es calcular dentro de una circunferencia a qué corresponde o a qué porcentaje de toda esta circunferencia corresponde cada variable. Entonces, básicamente, lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula para calcular los sectores. Ya, de igual manera, ustedes saben que este material está en su Q10. Voy a dejar aquí de presentar para irme nuevamente al tablero. Entonces, confírmenme que por favor ya están observando el tablero. Para hacer el diagrama, circular, los pasos son similares a el diagrama de barras, son los pasos similares. La única diferencia es que en este momento ya nos vamos a representar los datos en un plano cartesiano, sino a través de una circunferencia. ¿Qué necesitamos? Los mismos pasos. Lo primero, agrupamos. Segundo, calculamos. En este caso, solamente necesitamos estos dos primeros pasos. Agrupar y nuestras frecuencias absolutas. Y el tercer paso es calcular. Lo voy a dejar aquí, se los voy a copiar. Primer paso, al igual, agrupar y organizar. Igual como se calcula en el diagrama de barra y en el histograma. Por mañana. Listo. Y el segundo es calcular o establecer nuestra frecuencia absoluta, en este caso, esta tablita que tenemos aquí. Listo. El tercer paso es simplemente la utilización de la fórmula que es para calcular los sectores o las proporciones de cómo voy a repartir cada uno de los datos dentro del diagrama circular o de la circunferencia, como lo quieran llamar. Calcular los sectores. Ahí me disculpan por la escritura, por favor. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, a través de este símbolo, que se representa como el ángulo, me dice que cada sector o cada dato va a ser igual a 360 grados entre total de los datos por su frecuencia relativa. O escrita de mejor manera, para que les quede más fácil, porque n sub i sobre n es la frecuencia relativa. Es multiplicar 360 grados por frecuencia relativa.
En este caso, sin porcentaje, porque recuerden que lo vamos a representar por sector. Recuerden, entonces acá en el ejercicio que nos entregaban, yo aquí tengo las frecuencias absolutas. Necesito la frecuencia relativa de cada uno de estos. De hecho, las calculamos aquí. Mírenla. ¿Cierto? En este caso, mi primer sector sería 360. La voy a hacer primero por la fórmula correcta. Sería 2 sobre 15. ¿Por qué aquí coloco ángulo 2? Porque si yo me voy acá a la tabla, ¿cierto? En las frecuencias absolutas, ¿qué datos estoy encontrando? 2, 3 y 4. ¿Cuánto me da eso? 360 por 2 entre 15 me da 48 grados. Miren que yo simplemente lo que hago es una multiplicación. Siguiente frecuencia. 360 por 3 sobre 15. Y esto me da, haciendo el proceso, 360 por 3 entre 15. Esto me da 72 grados. Y la última frecuencia absoluta que tengo es con el valor 4. Entonces sería 360 por 4 sobre 15. Miren que aquí lo que estoy haciendo es utilizar la fórmula para calcular los grados o el porcentaje, la proporción que me va a entregar cada uno de los datos en el diagrama circular. Ahorita que lo vayamos a representar, se darán cuenta que es mucho más sencillo de lo que se ve en el cálculo con la fórmula. 360 por 4 entre 15 me da 96 grados. ¿Ok? ¿Qué hice aquí? Simplemente para cada frecuencia absoluta, es decir, para cada uno de estos datos que tengo yo acá en mi tablita, ¿cierto? Calculo la frecuencia relativa y la multiplico por 360, que es lo que me entrega la fórmula, esta que está aquí. 360 por cada dato entre el total de datos. Y ya lo que me toca es simplemente, déjenme yo aquí, reduzco un poco más. Vamos a colocar aquí está un primer valor, un segundo valor y un tercer valor, es decir, sectores. Lo que me toca ahora es simplemente, y ahí, aquí, además de los garabatos que ya vengo haciendo, porque es un poco complejo con un mouse escribir en un tablero, ¿cierto? Lo que hacemos es hacer una circunferencia. Y lo que hacemos es nuestra circunferencia. Hagamos de cuenta que está redondita. Y ahí me disculpan. Hasta que tenga el lápiz, como les dije, ya lo adquirí. Estoy esperando que me llegue. Una circunferencia, ¿cierto? Cuando nos enseñaron por allá en las matemáticas, aquí está el punto cero, ¿cierto? Aquí estaría grado cero. Si yo doy la vuelta completa de la circunferencia, ¿cierto? Aquí estarían los 360. ¿Cierto? Vamos a
Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Qué me toca hacer? Básicamente lo que yo tengo que hacer para cada dato, voy a representar un sector en esa circunferencia. Entonces, mi primer dato, 30, tiene frecuencia absoluta 2. ¿Cuánto nos dio los grados cuando era con frecuencia absoluta 2? Miren, aquí lo tengo. Vamos a colocarlo aquí con otro color. ¿Cuántos grados son? 48. Entonces yo sé que por aquí, si yo tengo un ángulo recto, aquí hay 90 grados, ¿cierto? ¿Me permiten? Aquí están los 180 grados, partiendo de este cero, ¿cierto? Y aquí 270 grados. Lo estoy haciendo con color diferente para ahorita que vaya a construir cada uno de los sectores, lo podamos entender, ¿cierto? Mi primer sector me dice que cuántos grados tiene para mi primer dato, 48. Entonces yo sé que si aquí parte el 0 y aquí hay 90, la mitad es 45 y es 48, entonces el primer sector, hagamos de cuenta que va por aquí. Y aquí están mis primeros 48 grados. Recuerden que aquí lo que usamos es un compás. Un compás es la forma para representar la amplitud, ¿cierto?, de los grados en una circunferencia. ¿Recuerdan esa figurita o esa herramienta? Entonces, aquí están los 48. Este primer sector corresponde al de ¿qué? Si me voy por aquí, al de 30 millones. Entonces, aquí yo podría decir, estos son los 30 millones. Ahora viene un segundo sector. El segundo sector que viene tiene frecuencia de ¿qué? El de 40. Tiene frecuencia absoluta de 4. Cuando la frecuencia absoluta de 4, en este caso, voy a ponerlo de otro color, ¿cuántos grados son? 96. Es decir, esa es la proporción que yo voy a utilizar. Aquí es donde viene el truco y quiero que me presten atención. Como yo partí de aquí, ya tengo un primer sector tomado, ¿cierto? Que me dio los 48 grados cuando la frecuencia absoluta es de 2. Aquí me toca ahora borrar. Y lo que hago es trasladar mi eje 0 para volver a partir de esta línea, ya se desaparece. Y aquí en este caso, esta línea, que sería la siguiente, se me convierte en mi segundo 0. Entonces, a partir de esta, yo voy a representar los 96 grados. Voy a tomar otro color. Hagamos de cuenta que si esta hora es el 0 y empiezo, recuerden que se abren los ángulos en forma contraria a las manecillas del reloj. Hagamos de cuenta que si este es el 0, la mitad aquí es 90, 96 es un poquito más. Aquí hagamos de cuenta que dan mis 96 grados. Estos 96 corresponden a los 40 millones. Y lo que vamos es simplemente trasladando para cada sector el eje y volvemos a abrir los ángulos. Miren que ya esto aquí va desapareciendo para yo poder ir repartiendo mi circunferencia. Tercer sector. Mi siguiente variable, 50, tiene frecuencia absoluta de 2. Cuando tiene frecuencia absoluta de 2, son 48 grados. Entonces, nuevamente, voy a cambiar aquí de color. Este se convierte en mi 0 y lo que voy es simplemente rotando. Aquí vendría siendo 90.
La mitad son 48, vamos a rodarlo por aquí. La idea es que cuando ustedes empiecen, entonces aquí vienen mis 50 millones. Voy rodando el eje para poder ir abriendo cada ángulo para representar cada sector. Siguiente sector. 60 tiene frecuencia absoluta 3. Cuando la frecuencia absoluta es 3, los grados son 72. Entonces hagamos de cuenta que aquí está el 0 otra vez. Abro hacia acá los ángulos y 90 daría por aquí, 45, 70. Hagamos de cuenta que está por aquí. Aquí vendrían mis 60 millones. Y ya sé que el siguiente dato, 70 y 80, tienen frecuencia absoluta 2. Cuando es frecuencia absoluta 2, el ángulo, entonces aquí 0. Vamos a ponerlo, vamos a partirlo yo ahí. Aquí me dan mis 48 y así. Aquí vendrían 70 y 80 millones. La idea es que lo representemos con ya con la herramienta, pues nos va a quedar mejor distribuido, nos va a quedar mejor repartido, ¿cierto? Y de igual manera, si yo no lo quiero representar con el valor de la variable, pues yo, como me conozco la frecuencia absoluta, ¿cierto? Los 40 equivalen al 26.6. Recuerden que ya los tengo acá calculados en el diagrama de barra. Los 30 equivalen al 13.3. Y yo podría simplemente coger y borrar los 30 millones y digo, esta porción es el 13.3 de mi variable, este sería el 26.6 y así sucesivamente. ¿Dudas o preguntas allí? Si vieron que es bastante sencillo, básicamente es los mismos pasos que tiene el diagrama de barras y lo que nos toca ya es calcular los sectores o las proporciones en cómo voy a repartir esa circunferencia, ese círculo o esa torta. Y es simplemente ir, pongo mi eje 0, abro mi ángulo de acuerdo al cálculo que me entrega la fórmula para cada una de mis frecuencias absolutas y voy repartiendo cada sector y voy denotando cada una de mis variables para ya representarlo en una torta. ¿Dudas o preguntas hasta allí? Me parece que los que están conectados o las que están conectadas están como que viendo ese partido de fútbol, como mencionó un compañero. Agradezco que alguien hable, por favor. No, señor, no estamos viendo partido de fútbol. Yo estoy entendiendo, yo no sé las demás. Yo también estoy presente, profe. No estoy viendo Yo también partido. estoy pendiente. Todo hasta el momento está claro. Qué bueno que me están prestando atención y que sí están por allí. Les agradezco la confirmación. Hasta el momento todo claro. Dudas, preguntas, consulten. De igual manera, como siempre les menciono, si en el caso de que queden dudas, a través del grupo de WhatsApp podemos nuevamente repasar, revisar qué aspecto de la construcción, sea del histograma, del diagrama de barras o del diagrama circular, quedó pendiente para poder retomar y repasar. De igual manera, el instructivo está bastante sencillo en el Q10 que ya yo se los cargué para que ustedes puedan desarrollar. De hecho, como les decía, ya finalizando estos 3 elementos, surge de aquí un primer taller. ¿Listo? ¿Claro todo entonces? ¿O alguien tiene alguna duda?
Todo claro, profe. De las 10 personas, porfa, necesito confirmación. Están conectadas. Manito arriba. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, creo que hay un quórum bueno. Entonces, no siendo más, finalizamos esta sesión. El día sábado vamos a revisar lo correspondiente a medidas de tendencia central, lo que corresponde a promedio, moda y mediana. De allí también saldrá una pequeña sesión virtual y compartiremos otro segundo taller. ¿Listo? Esas son un poco más sencillas porque son 3 fórmulas aplicadas a un conjunto de datos y básicamente es aplicar una aritmética y calcular cada una de esas medidas de tendencia central que nos ayudan a comprender de una u otra manera en un estudio estadístico poder centralizar una opinión o centralizar los datos para poder tomar una decisión en base a un valor central. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz tarde. Les agradezco el tiempo y les agradezco el espacio. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por